Y en este cierre de gobierno entonces hemos preparado un programa que va a tratar de repasar ordenadamente diferentes aspectos. En primer lugar, Andrés Massoyer, el subsecretario, nos va a recordar la situación de crisis internacional, las respuestas que tuvo la economía uruguaya y los resultados que tenemos a la vista un año después. Con posterioridad a eso, Mijael Borjar, el director de la Asesoría Macroeconómica, va a repasar este cierre de administración en este Uruguay 2009 y va a hacer un punteo del estado de situación. A partir de eso, Martín Di Barbure, director de la OPP, nos va a estar haciendo seguramente y conociéndolo, un prolijo repaso de lo que han sido y son las acciones desde esa organización, pero como siempre en trabajo en equipo con todo el Estado, acerca de avances en la transformación del Estado, que creo que van a ser muy ilustrativos. Después del corte, Mario Vergara, presidente del Banco Central, va a estar haciéndonos un estado de situación del banco con referencia a la gestión y al cambio institucional que está procesando el Banco Central del Uruguay. Y al final vamos a tirar algunas líneas de visión hacia adelante a partir de lo que ha sido estos 5 años de una nueva política económica social para el Uruguay, a partir de la experiencia vivida y a partir de lo que entendemos que deberían ser caminos de amplio consenso que el Uruguay puede recorrer en el futuro para mejorar la calidad de vida de toda su población. Así que, sin más, lo vamos a pedir a Andrés Massoyer, o le paso la palabra a Emiliano Cotelo, mejor para ser ordenado. Gracias. Mientras el economista Massoyer toma posición en la tribuna, aprovecho para recordarles a quienes están presentes en sala que conviene que vayan redactando las preguntas para nuestros invitados a medida que les vayan surgiendo. Conviene que lleguen lo más temprano posible, que no esperen hasta el final para enviarlas. Así nosotros podemos ir ordenándolas y procesándolas para formularlas en las mejores condiciones posibles llegado el momento. Continuamos entonces escuchando ahora al economista Andrés Massoyer. Buenos días a todos. Es realmente un gusto participar nuevamente de este foro tan importante, tradicional en lo que es la vida del país. Realmente creemos que ha sido un año muy complicado, lleno de incertidumbres, de problemas a nivel internacional. Pero creemos que hemos procesado a nivel interno, a nivel del país, una crisis internacional muy grande. La hemos procesado favorablemente y estamos en condiciones de apuntar a un crecimiento sostenido hacia el futuro. Vamos a, en primer lugar, recordar qué es lo que el equipo económico planteó exactamente hace un año atrás en esta misma instancia, en la instancia de ACDE. Nosotros diagnosticábamos una recesión profunda con un impacto acotado sobre la economía uruguaya. Decíamos que nuestro país estaba en condiciones de seguir creciendo a pesar de la crisis internacional. Y creíamos que ese diagnóstico se basaba en un conjunto de fortalezas que habían sido construidas en los últimos años. Esas fortalezas eran básicamente los equilibrios macroeconómicos, las reformas estructurales que se habían implementado en los últimos años, un marco institucional bastante más sólido que en el pasado, menores vulnerabilidades, un proceso de inversión productiva realmente intenso, la estabilidad en el sentido amplio y una apuesta muy importante a la participación social de los frutos del crecimiento, a través del crecimiento de los salarios, de los ingresos de los hogares, una mejor red de protección social. ¿Cuál era el diagnóstico? Básicamente era que la industria y el sector agropecuario iban a ser los dos sectores más afectados. Este último, el sector agropecuario, por el efecto de la sequía. Creíamos que el resto de los sectores no iban a sufrir tanto la crisis internacional. Las exportaciones se iban a reducir en medidas en dólares, en un monto significativo. La caída iba a ser menor en volúmenes físicos. El motor de crecimiento identificábamos en ese momento que iba a ser la demanda interna, especialmente el consumo,
dado que la inversión iba a, de alguna forma, sentir la incertidumbre a nivel internacional. Y finalmente visualizábamos algún tipo de reducción en los niveles de empleo en los sectores directamente afectados por la recesión internacional. En síntesis, ¿cuál era el impacto que nosotros visualizábamos de la crisis internacional que recién se estaba gestando? Decíamos, en el sector productivo iba a haber un impacto moderado, focalizado en algunos sectores que eran los más expuestos a la crisis internacional. Sectores que, por otra parte, muchos de ellos ya venían en problemas. En el resto de los sectores, sector financiero, sector externo, cuentas públicas, en esos sectores realmente era donde veíamos las mayores fortalezas y creíamos que no se iban a sentir prácticamente nada de los impactos de la crisis internacional. Y otro aspecto importante que considerábamos es que no íbamos a ver un deterioro significativo de los indicadores sociales. En ACDE, en diciembre del año pasado, proyectamos un crecimiento del 3%. Ese crecimiento lo ajustamos al 2% allá por abril, cuando constatamos un primer trimestre del año bastante complicado para la economía uruguaya. Las perspectivas que estábamos visualizando era un primer semestre relativamente malo y una recuperación gradual en el segundo semestre del año, lo que nos hacía un crecimiento promedio del 2%. Este diagnóstico no fue compartido por todos los actores económicos. Si uno compara lo que fueron las expectativas de los analistas de mercado, los analistas privados, que proyectaban durante buena parte del año un crecimiento del PIB bastante inferior a la meta del gobierno, a la proyección del gobierno, vemos que esa distancia se fue alejando prácticamente a lo largo de todo el año, especialmente en el segundo semestre, porque un poco lo que estaba en cuestión era la posible recuperación de la economía en la segunda mitad del año. Y bueno, el gobierno al mismo tiempo también fue ajustando sus proyecciones a la baja hasta que en el último mes lo ajustó al alza en función del dato del PIB del segundo trimestre. Pero vemos que partimos de una situación de alineamiento de las expectativas y retornamos a una situación también de alineamiento de las expectativas respecto de la proyección del gobierno. Creemos que hubieron algunas visiones realmente equivocadas de la realidad. Escuchamos decir que el país estaba parado. Se afirmó que se venía un tsunami, que la política económica estaba atada con alambres. Creemos que este tipo de diagnóstico, en primer lugar, es inadecuado y, en segundo lugar, podía haber afectado negativamente las expectativas de los agentes económicos. Una apuesta fundamental de este gobierno fue al manejo de las expectativas, como un factor fundamental para reducir el impacto de los shocks internacionales. Realmente confiábamos en el diagnóstico, creíamos que era realista. Lo que tratamos fue de evitar la sobrereacción del mercado. Los uruguayos tenemos la tendencia al bajón, es decir, cuando aparece alguna mala noticia ya tendemos a pensar que todo viene mal, que esto es un círculo vicioso. Bueno, se trató un poco de romper esa visión tradicional de los uruguayos. Y para eso eran fundamentales los anuncios, la credibilidad de los anuncios, que era un poco lo que el gobierno fue apostando a lo largo de todos estos años. Para nosotros, un buen diagnóstico de la situación era fundamental para la toma de decisiones. El diagnóstico es muy sencillo. ¿Cuál era? Era que teníamos un impacto de la crisis internacional que era acotado y era transitorio. Uruguay sufría un shock específico, único de Uruguay, que era la sequía, que tenía importantes efectos sobre el nivel de actividad y sobre la inflación. Y finalmente teníamos un conjunto de fortalezas que nos iban a permitir implementar políticas macroeconómicas destinadas a minimizar el impacto de dichos shocks.